Hemos estado predicando sobre la tristeza, la soledad, cómo llega, qué es lo que sucede. Comenzamos el domingo pasado, vamos a ser breves este domingo. La palabra de Dios en la segunda carta de Corintios 7:10, en la palabra de Dios en segunda de Corintios 7:10, dice así la palabra de Dios: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Sobre ese versículo hemos estado predicando, tratando de expandir. Y luego, como el versículo a veces puede ser un poco confuso y pensar, ¿qué es esto de porque la tristeza que es según Dios? En otra versión, como leemos, dice, porque la tristeza que procede de Dios produce arrepentimiento que no destruye y restaura para vida, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, no vamos nuevamente a entrar a enseñar lo que enseñamos el domingo pasado, simplemente lo vamos a poner de esta manera. Hay ocasiones en la vida, estoy hablando de cristianos, que llega la tristeza. Y muchas veces la tristeza llega por consecuencias naturales, por consecuencias de algún error que hemos cometido, por consecuencias ajenas a nosotros. Pero en todo caso, tristeza no puede llegar a los hijos de Dios sin que Dios no lo permita. En todo caso, sea cual sea la causa o la razón, no va a llegar tristeza a un cristiano si Dios no lo permite, mucho menos desesperanza. Pero muchas veces también es Dios directamente produciendo aquello en sus hijos. ¿Cuál aquello? La tristeza. Y muchas veces es difícil de entender. Hemos hablado de personas como Job, por ejemplo, que estuvo muy triste. Y Dios lo permitió. Recuerden ustedes que Satanás se acercó a Dios y le pidió permiso para probar a Job, llevándole todo tipo de tribulaciones, y Dios se lo autorizó. Y Dios le dijo, está bien, pero no toques su vida. Entonces Satanás comenzó quitándole todos los bienes que tenía y matando a todos los hijos que tenía. ¿Cómo no iba a producir gran tristeza quizás hasta para morir en el corazón de Job? Y después todavía la esposa, la mujer le dijo, maldecí a ese tu Dios y morite. También lo dejó. Elías también pasó por una tristeza que Dios también permitió aquello y produjo también. Y Elías se sentía solo, se sentía abandonado. Solo yo he quedado para doblar rodillas. Se refería a los profetas, y no lo decía por vanagloria o prepotencia o por orgullo, sino dándole a entender a Dios, en medio de todo me he mantenido firme. Sin embargo, al corto tiempo estaba que se quería morir. Se sentía tan triste Elías, el gran profeta Elías, ¿verdad? Yo no sé usted cuál será su profeta preferido del Antiguo Testamento. El mío es Elías. Elías se quería morir. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje bíblico? La Biblia lo enseña, se quería morir. Pero Dios no le permitió que se muriera. Dios lo alimentó, los cuervos le llevaban comida, tenía agua para beber, pero él se quería morir, se sentía solo, abandonado, defraudado, con miedo, con temor, andaba huyendo porque Jezabel le había mandado el mensaje que lo iba a matar y que lo iban a decapitar. Él se sentía triste, luego caminó un poco más, se fue a encerrar a una cueva, y de la cueva lo sacó Dios. De la cueva lo sacó Dios. ¿Para qué? Para decirle, voy a parafrasear, voy a darme a entender, Elías, no estés pensando en la muerte porque todavía no te toque, no estés triste porque yo estoy contigo. Y no tienes largo camino por recorrer, y todavía pasaron por lo menos unos 20 años. Y para empezar, Elías no murió, fue traspuesto. Él se quería morir, pero Dios tenía otros planes para demostrar
que la voluntad, la soberanía y el poder de Dios son diferentes, porque Dios podría haber permitido, es más, podría haber dicho que Elías es tu día de morir. Después de que él preparó a Eliseo como por 20 años, podría haberle dicho, ya es tu día, ahora sí vas a morir. Pero Dios le mostró que no son así los planes de Dios muchas veces como los hombres creemos. Aquel hombre que se quería morir, aquel hombre que se encerró en cueva, aquel hombre que estaba triste, se sentía abandonado, ni siquiera murió, sino que Dios lo traspuso, lo levantó en vida, por supuesto transformó su cuerpo. Job eventualmente le dijo al Señor, de oídas te conocía. Job era un hombre santo y pasó por una amargura tan grande. Y así muchos siervos de Dios, hasta que llegamos a nosotros, y nosotros también pasamos a veces por tristezas, a veces por amarguras, decepciones que hemos pasado en la vida. Yo no sé ustedes, pero estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí en la vida hemos pasado por decepciones, por tristezas, que no le daban ganas ni de salirse de la cama, enrollado ahí lamentándose. Entonces Dios permite aquello o produce. Por eso en la versión moderna que leímos dice, porque la tristeza que procede de Dios, no es que en Dios hay tristeza cuando dice que procede de Dios, sino que quiere decir la que Dios produce en las personas, en sus hijos. Oiga lo que dice la palabra de Dios: produce arrepentimiento que no destruye y restaura para vida, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muchas veces que llega la tristeza no entendemos qué es lo que está pasando. Decimos, no sé ni por qué. No me ha pasado nada, simple y sencillamente es tristeza, es desánimo, es soledad. Es el momento de orar, es el momento de preguntar, Señor, hazme ver qué hay en mi vida, qué es lo que he hecho para que me arrepienta. Por eso dice que la tristeza que procede de Dios produce arrepentimiento. Debemos de reflexionar en ese momento, decir, ¿a dónde estuvo la falla? Muchas veces cuando perdemos algo y no lo hallamos, ¿qué es lo que hacemos? Recorremos hacia atrás. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿A dónde creo que lo puse? ¿A dónde fue la última vez que lo vi? Y tal cosa. Y muchas veces eso nos lleva ¿a qué? A acordarnos y encontrar lo perdido. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, cuando llega esa tristeza, la palabra de Dios nos lo está diciendo, es momento de examinarnos. Es momento de decir, Señor, ayúdame, que pueda ver dentro de mí qué es lo que ha causado esto. Le comentaba a algunos hermanos que quizás hace un par de semanas me habló alguien muchas veces, y como yo no conocía el número, no lo tomé porque no contesto números que no conozco. Eventualmente me escribió y entonces sí, puede hablarme, y me habló y me dijo que estaba pasando por una tristeza amarga. No le daban ganas ni de levantarse, no le daban ganas ni de salir de la cama, y no entendía por qué se sentía desanimado, triste, confundido, no quería hacer nada, no quería ni llegar a la iglesia. Y se puso en oración. Yo le voy a decir eso como testimonio y como ejemplo. No estamos hablando aquí de vanaglorias ni nada. Se puso en oración. Imagínese. Y Dios le dijo, tienes que hablarle al hermano Mario y pedirle perdón por cosas que sucedieron quizás hace como más de un año, 2 años. Entonces él consiguió mi número y me llamó precisamente para eso. Y me dijo, es lo que Dios le dijo. Yo le dije, hermano, así como dice la Biblia que debemos de pedir perdón, la Biblia también nos dice que debemos de perdonar. Amén. Queda eso ahí atrás. Y entonces le dije, hermano, ¿quiere que ore por ustedes? Sí, hermano.
Ore por mí. Y oré por él. Algo muy especial. ¿Por qué se sentía triste? No hallaba la razón. Muchas veces alguien puede entender las razones, pero no hallaba razón, no hallaba explicación. Pero se puso en oración. ¿Y qué produjo esa tristeza? Arrepentimiento. Arrepentimiento, amados hermanos, que no destruye. Arrepentimiento que restaura para vida. Y muchas veces los hijos de Dios necesitamos hacer aquello. No trate de psicoanalizarse y darse ánimo a sí mismo. No, pues ya me lo voy a quitar. Y muchas veces dice, voy a ir a las tiendas a comprar, voy a ir a hacer algo y eso me va a dar ánimo. Eso es un ánimo temporal. O voy a ir aunque sea a ver carros nuevos, aunque no compre ninguno. Eso le puede dar ánimo temporal. O va a ir a ver un buen partido de fútbol o algo por el estilo. Eso da ánimo temporal, pero la tristeza siempre va a estar ahí cuando Dios la está usando, cuando Dios le está hablando. Hay un propósito. Y ese propósito no es para destrucción, es para arrepentimiento. Ese propósito es para restauración. Así es el amor de Dios con sus hijos. Esa es la misericordia de Dios, amados hermanos. Qué tremendo es eso. Miren, ¿qué dice Juan? Capítulo, no lo busque, capítulo 12, versículo 24. Juan 12, 24. Se lo voy a leer. Dice así. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Oiga qué interesante. El grano del trigo, cuando lo plantan, muere. Si no muere ese grano, no va a dar fruto, tiene que morir. Oiga qué interesante, no sé si usted sabía eso con respecto al trigo. Y después no sé si usted ha visto plantaciones de trigo, qué lindo se mira cuando el sol está pegando todo dorado. ¿Y cuánto sale del trigo, hermano? ¿Cuánto lo utilizamos? ¿Cuánto lo necesitamos? Pero para que esas plantas de trigo se den y produzcan, ¿qué tiene que suceder con esa semilla? Tiene que morir primero. Igual es en nuestras vidas, amados hermanos, aún siendo cristianos ya. Porque esta palabra es para los cristianos. Esta palabra no es para los que no son cristianos todavía. Cuando Cristo está diciendo que tiene que morir ese grano para que pueda producir un buen fruto. Le está hablando a los hijos de Dios. Le está hablando al mundo de los cristianos. ¿Qué nos está diciendo? Que necesitamos morir. ¿Morir a qué? Morir al pecado, morir al viejo hombre, morir al orgullo, morir a la vanidad, morir a la prepotencia, morir a la envidia, morir a la enemistad, morir a la falta de perdón, tanto a no pedir perdón como no haber perdonado. Tenemos que morir a eso, completamente morir a todo eso, para que podamos dar el fruto que Dios quiere que nosotros demos. Alabado sea Dios. Tiene que suceder en nosotros. Hermano, pero yo ya soy cristiano, ya soy hijo de Dios. Dios ya me cambió, ya me hizo nueva criatura. Exacto, claro que así es. Cuando nosotros nos entregamos a Dios y recibimos a Jesucristo, nos convertimos en nuevas criaturas a imagen y semejanza de Dios. Es entonces cuando somos semilla de Dios, descendencia de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Claro que sí. Eso es en el espíritu, pero el alma tiene que renovarse, el alma tiene que cambiar, el corazón tiene que cambiar. El corazón no cambia, hermano. El alma no cambia. Nace de nuevo en espíritu, su espíritu, cuando nos entregamos a Jesucristo. Pero el alma todavía tiene cosas. El corazón guarda cosas que no debe de guardar. Tienen que morir todas esas cosas. Aunque parezcan recuerdos buenos.
Yo no puedo entender algo. Le voy a decir. Y esto es una realidad. A veces lo mira en las películas, a veces lo oye. Y usted encuentra gente que tiene fotos del ex, fotos de la ex. Algún novio, alguna novia, tiene fotos. Es que esta fue mi vida. Esta fue mi vida. ¿Qué tiene de malo? Tiene que morir. Tiene que morir. Tiene que despojarse de todas esas cosas, amados hermanos. Especialmente si hoy en día está casado, está casada con alguien más. Tiene que morir aquello. No puede seguirlo cargando. Ese es un recuerdo. ¿Recuerdo de qué? Le aseguro que aunque parezca bueno, no es un buen recuerdo, es algo no bueno. Debe de morir también a eso. Debe de morir a tantas experiencias para que podamos dar el fruto que Dios espera que nosotros demos. Entonces, mientras no lleguemos a un arrepentimiento, pueda que llegue esa tristeza, pueda que llegue la soledad, pueda que llegue el desánimo, sin encontrar respuesta por qué está sucediendo. Pero ahora usted ya sabe que debe de ponerse en oración. Por ejemplo, hay gente que dice, es que padezco de insomnio. Y exactamente a las 3 de la madrugada estoy bien despierto, ojos bien pelados y no sé qué hacer. Y me doy vuelta, y me doy vuelta, y me doy vuelta, y no me puedo dormir. ¿Sabe qué es lo que está sucediendo? Dios le está diciendo, es tiempo de orar. Ponte en oración, es tiempo de orar. Gloria a Dios. Cuando el salmista David habla de mañana oirás mi voz. Eso de mañana puede ser diferente para muchos. Para algunos puede ser las 8 de la mañana. Para otros las 7, para otros las 10 de la mañana, acabo de despertar. Cuando el salmista habla, está hablando de antes del amanecer. Oirás mi voz. Y hay cantidad, hermanos, de testimonios y de libros escritos específicamente con cierta hora. No le estoy diciendo, es algo, es una doctrina. No se vaya a confundir. Pero he conocido centenares, no 10 ni 20, centenares de cristianos que me han dicho y no me podía dormir y eran las 3 de la madrugada y hemos hablado, ponte en oración. Y así han hecho. Y después de que oran, una sola dormida. ¿Me está entendiendo esto? Entonces, cuando usted sienta que algo no está bien y hay tristeza y hay desánimo y se siente solo, escuche la voz del Espíritu Santo. Oiga, hermano, en un matrimonio, el esposo y la esposa pueden ser muy felices. Muy felices. Pero de repente el esposo siente que quiere un tiempo para sí solo. O la esposa siente que quiere un tiempo para sí sola. Dame un tiempo para mí solo, dame un tiempo. ¿Qué? El otro respeta y le dice, va, está bien, pero que no sea la feria esto, que todo el tiempo querés un tiempo. ¿Sabe una cosa? Tome tiempo para orar, porque individualmente, no como pareja, no como matrimonio, algo le está sucediendo. Y Dios quiere que usted tome tiempo para orar. Dios quiere hablarle individualmente. Sí, Dios nos habla a los matrimonios como matrimonio, como pareja. Pero Dios trata principalmente de una manera personal, individual con cada quien, hermanos. Cuando Cristo venga por nosotros, no nos vamos a ir en parejas. Nos vamos a ir individualmente. Tuve unos compañeros en la universidad que siempre andaban juntos, aunque él estudiaba ingeniería con nosotros, ella estudiaba arquitectura, pero siempre juntos y cuando nos encontramos ella sola siempre andaba diciendo, no han visto tal, el nombre del novio, ¿verdad? No, que si no lo han visto, menos nosotros, ¿verdad? Que no lo había visto y esto y lo otro.
Y en una ocasión estábamos platicando los cuatro, la hermana Carmelina, ellos dos y yo. Y entonces ella le dijo, usted tiene que ayudarme para que yo pase mis materias y esto y lo otro, y si es necesario, déme copia. Y él le dijo a la novia que quería mucho, los títulos son individuales y se obtienen individuales. Usted va a tener el suyo y yo voy a tener el mío, son personales. ¿Alguien entendió eso? La salvación es personal. La salvación es individual. Independientemente de su padre, de su madre, de su hijo, de su hija, de su esposo, de su esposa, la salvación es personal, es individual. Dios no se lo va a llevar en parejita o en familia, sino que individualmente. Ahora bien, tenemos que esforzarnos no solamente por nuestra propia salvación, sino por la de nuestros seres amados. Esforzarnos a ayudar en lo que podemos por la salvación, que la mantenga firme, que se mantenga en santidad la esposa, el esposo, los hijos. Claro que sí, pero a la hora de las trompetas no nos vamos a levantar agarraditos de las manos como hay algunas fotos, sino que individualmente, personalmente. Entonces, cuando usted sienta que necesita un tiempo y le quiere decir a la esposa, dame un tiempo, ore. Porque muchos pueden estar pidiendo un tiempo para algo que no es bueno, ¿verdad? Pero otros sienten algo que necesitan un tiempo. Ore, porque Dios seguramente está tratando o quiere tratar con usted. Está hablando con usted. Dele ese tiempo a Dios. Deje que Dios hable a su vida. Sea obediente. Y si hay cosas de que arrepentirse, arrepiéntase. No las cargue ya más, hermanos. No las cargue, no las lleve, porque le va a causar más dolor y más tristeza. Si Elías no hubiera salido de esa cueva, se hubiera quedado cargado y quizás hubiera muerto ahí. Pero fue obediente a la voz de Dios. Cuando Dios le dijo a Job, ahora calla tú, le voy a decir como diría yo en mis palabras, Job, cierra tu boca. No, que Señor, que me duele. Cierra tu boca. Que mira, Señor, que esto le puede parecer conocido, ¿verdad? Muchas veces discusiones entre amistades o entre matrimonios. Y rara, cerrar la boca. Y cerrar la boca. Oíme. No, que escuchame un ratito. No, que no. Hijos. Es cierto, hermanos. Y entonces no se llega a nada. Entonces Dios le dijo a Job, cierra tu boca. Ahora escucha y respóndeme. ¿A dónde estabas tú cuando yo hice todo lo creado? ¿A dónde estabas? Y le comienza a hablar Dios, y yo creo que Job cada vez se fue sintiendo más chiquito, ¿sí? Y después de que Dios habló, Job dijo, a la verdad, de oídas te conocía, pero ahora te he conocido. Y entonces Dios dijo, ahora es momento, ya reconociste, ya te arrepentiste, es momento que te restaure. Te voy a levantar, te voy a restaurar. Y así hizo Dios. Muchas veces, mi hermano amado, si usted está pidiendo a Dios por algo y no le llega, no es porque Dios no se lo quiere dar. Porque yo le voy a decir un secreto que usted ya conoce. Ya lo conoce, pero se lo voy a recordar. Cuando Dios no le quiere dar algo que usted le está pidiendo, cierre su boca, abra sus oídos espirituales y va a escuchar claramente a Dios diciéndole, no te lo voy a dar. O más adelante, no ahora, no te lo voy a dar. ¿Está entendiendo eso? Ahí el hijo para Navidad le pide una moto. 6 años tiene el niño, pero tiene una moto. Y usted toma la decisión de, no te la voy a dar, te voy a regalar un triciclo, una bicicleta, un carrito, ahí pequeño. Eso es lo que te conviene, no una moto.
¿Está entendiendo? Pero papá, yo lo que quiero es una moto. No, hijo, no te lo voy a dar. Escuche, cuando usted está pidiendo y pidiendo y pidiendo, es que tengo fe, es que tengo fe. Usted puede tener la fe de Abraham, pero si no es la perfecta voluntad de Dios el darle aquello, no se lo va a dar. Así tenga la fe de Abraham, así tenga la fe de Moisés, si no es la perfecta voluntad de Dios dárselo, no se lo va a dar, hermano. Y todos decimos, Señor, yo quiero tu perfecta voluntad, porque está también la voluntad permisiva de Dios. La voluntad general. ¿Cómo la voluntad general? Voy a poner un ejemplo. La voluntad de Dios es que toda la humanidad sea salva. Amén. Esa es voluntad general. Voluntad específica de Dios, le voy a poner un ejemplo. Voluntad específica de Dios, que el hermano Beto fuera salvo, que el hermano Mario fuera salvo. Específica para ellos, desde antes que nacieran. ¿Está entendiendo? Esa es voluntad perfecta de Dios. Oiga, qué especial es esto. Eso es bien tremendo. Entonces, si usted está orando muchas veces por algo y no se lo da a Dios, es que tengo fe y me lo va a dar, me lo va a dar, me lo va a dar porque yo tengo fe. Te puede darse vuelta como trompo y girar, hermano, y no se lo va a dar si no es la perfecta voluntad de Dios. Mejor cierre la boca, escuche y va a oír cuando Dios le diga, no te lo voy a dar. Ay, Señor, no te lo voy a dar. No te lo voy a dar más adelante. Escúchelo, no lo va a dejar así el Señor. El Señor es sabio, el Señor es misericordioso, el Señor es perfecto, hermanos. Amén. Y se lo va a decir. De igual manera, mi amado hermano, cuando estamos pasando una situación, pregúntele a Dios, mire, acérquese, no le tenga pena a Dios. Sea respetuoso siempre, ¿verdad? En el temor de Jehová. Pero acérquese a Dios y dígale, Señor, ¿por qué tal cosa? Y escuche que Dios le va a responder. ¿Me entiende eso, hermano? Bueno, gloria a Dios por eso. Entonces, Dios permite las cosas. Por ejemplo, miren, Habacuc, otro profeta. Habacuc se quejaba con Dios de ver tantas injusticias. Y en una ocasión le dijo a Dios, ¿hasta cuándo habré de soportar eso? Se refería a la injusticia. Pero si vemos el consuelo de Dios fue tan grande en su interior que sufrió Habacuc, el profeta Habacuc, sufrió una transformación interior. Y entonces es cuando él declaró, lea el libro de Habacuc, es cuando él declaró, aunque la higuera no florezca, dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca, no haya frutos en la vid, no haya vacas en la majada, con todo Jehová hace mis pies como de sierva y me hace andar en mis alturas. Con todo, aunque no haya vacas, aunque no haya carne, aunque no haya vid, aunque no haya nada de eso, Dios cuida de mí, es lo que está diciendo. Con todo y todo, Jehová Dios cuida de mí. En Él esperaré, pero tuvo que reconocer. Y hubo una transformación interna en él. Amén, hermanos. Ustedes saben lo de las siervas, las cabras monteses. ¿Alguna vez han visto una cabra montés? Yo solo en la televisión. ¿Cómo se pueden subir en esas rocas, hermanos? Por el tipo de patas que tienen. Y están en las alturas y están a salvo. Y trate de ver algún documental de esos de naturaleza, de animales, no sé a cuántos les gusta verlos. Muchas veces va a encontrar un puma o un leopardo tratando de tomar su cena, ¿verdad? En esas cabras, eso no es nada fácil. Porque el leopardo va despacito para no dejarse ir en esas rocas empinadas y la cabra lo mira y ¡pum! Va para arriba bien tranquila. De eso está hablando Habacuc. Es como Dios con todo y todo, como Dios se encarga de nosotros, como Dios nos provee, como Dios nos guarda, como Dios nos cuida. Dios está con nosotros.
Dios está con nosotros, Dios está con usted. Sí, amén. Y sabe una cosa, aunque tal vez no me lo crea, pero por sus oraciones y por la misericordia de Dios para con usted, también Dios está con sus familias, sus familiares, que aún no son hijos de Dios, no temen a Dios, pero por misericordia a ustedes y a mí, y que está con nosotros, está con ellos, esperándonos ese momento. No se detenga, siga orando por ellos, siga orando por ellos. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Si de repente usted estuviera seco y ya no ora por ellos, escuche, porque a lo mejor Dios le está diciendo ya no ore por ellos. No le estoy diciendo que así es, por favor, nadie se vaya a confundir. Pero usted siente ese deseo y cada día siente la esperanza, no la desesperanza. Hay un pasaje en la Biblia que dice, como que prisioneros por la desesperanza. Pero nosotros tenemos esperanza. Y cada día usted dice, va a haber un cambio en su esposo, en su esposa, en su hijo, en su hija, en su papá, en su mamá. Va a haber el cambio. No pierde la esperanza. Sigue pidiéndole a Dios. Cuida de ellos. Sígale pidiéndole a Dios de esa manera. Dios cuida de nosotros. Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, sin importar esas condiciones, en lugar de discutir y decepcionarse más, pregúntele a Dios. Dígale a Dios, ayúdame a ver en mi interior, Señor, qué es lo que no está bien. ¿Por qué estas cosas están sucediendo? Muchas veces puede ser como dice Santiago. Simplemente es para fortalecer nuestra fe, hermanos. Muchas veces es para fortalecer nuestra fe. Pero muchas veces es porque debe de haber un cambio en nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Y miren, para que estemos nosotros tranquilos, ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos 8:6? Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Una vez más, lo vamos a leer. Aquí está. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿con qué está Espíritu? Mayúscula. Quiere decir, pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y es paz. Pero el ocuparse de la carne es muerte. No, eso no quiere decir no voy a comer. Eso no quiere decir voy a pasar ayunando el resto de mi vida, no voy a comer, no me voy a bañar. Por aquellos que no les gusta bañarse, pues va a agarrar esa excusa, ¿verdad? Es ocuparse de la carne. No, pues tampoco coma. No se refiere a eso. Tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que salir a caminar, a dar una vuelta, a distraernos, vamos a la playa, ¿verdad? Aunque esté frío, a la playa. Uno dice a comer camarones frescos. Se sienten ricos, ¿va? Porque uno va pensando en la playa, van a saber sabrosos. En una ocasión fui a pescar hace muchos años, pescando allá en el muelle de Santa Cruz. Allá pescando, me gustaba ir a pescar allá y a sacar cangrejos. A las 2 cierran, era como la 1 de la mañana. Y ahí los restaurantes son famosos, son caros, son sabrosos los mariscos, ¿verdad? Y uno pregunta, ¿estos camarones son frescos? Fresquísimos, los acabamos de sacar. Este pescado también. Y esa noche, ya como a la 1 que estábamos pescando, un camión grandísimo en el muelle de mariscos no sé qué, producto de México. Y ahí con todo escrito, ¿verdad? Que venía de México.
¿Qué tan fresco puede estar, hermano? Con esto no los quiero decepcionar y ya no voy a Santa Cruz a comer. Vaya, hombre, si son sabrosos. Buenos camarones que vienen de México, usted cómaselos. Pero lo que le quiero decir es que no es tan fresco como cuando usted está en México o en Centroamérica y va a la playa y ve las lanchas que van saliendo con el montón de pescados y el montón de cosas y camarones. Y eso es fresco. Eso es bien fresco. ¿Verdad? Y todavía le dice, mire, tráigame 2 docenas de ostras, espérese que las vamos a ir a sacar. Y se van allá a las rocas y comienzan a buscar y todo lo demás. Eso es fresco. ¿Sí o no, hermanos? Ok. Entonces, amados hermanos, muchas veces podemos confundirnos en lo que no es fresco y no es fresco, sino que es viejo. Pero tenemos que ocuparnos de algunas cosas de la vida, no con el afán y la ansiedad, sino que debemos de preocupar o de ocuparnos más de lo que el Espíritu Santo está hablándole a cada uno. ¿Está entendiendo? Muchas veces el Espíritu Santo habla en grupo, habla a parejas, pero el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. ¿Sí me entienden, hermano? Hermano José no tiene que llegar a la hermana Alex y decir, mira, vengo aquí con vos para ver qué me dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en él, como mora en ella. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, por lo tanto, debemos de tener esa comunión personal e individual con el Espíritu de Dios, el Espíritu del Trino Dios. Alabado sea el Espíritu Santo. Y hablar con el Espíritu Santo. Amén. Cristianos hemos aprendido que todo Dios. Si puede hablarle a Cristo también. Y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo clama por nosotros con gemidos indecibles desde su interior. El Espíritu Santo es otro intercesor que está intercediendo delante de Dios. Debemos de ocuparnos entonces del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Escucharle. Escuchar. Mire, muchas veces decimos, y está bien, yo no le digo que no, ¿verdad? Vamos a ir con tal hermano a ver qué nos dice Dios. Eso no lo agarre de doctrina, hermano. El Espíritu Santo mora en usted. Diga, voy a doblar rodillas, o me voy a sentar, pues, o acostar como quiera. Y hable con el Espíritu Santo y dígales, ¿qué me quieres decir? Señor, ¿qué me quieres decir? Háblame que voy a escuchar. Sí, muchas veces alguien va a llegar y le va a decir, el Señor dice tal cosa, ¿verdad? Dios dice tal cosa, y usted va a escuchar y va a ver si va conforme a la palabra de Dios. Amén, que es lo primero, y luego ponerse en oración. Pero el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, y lo que nosotros queremos es que la perfecta voluntad de Dios, amados hermanos, se haga en nuestras vidas. Porque la perfecta voluntad de Dios, dice la palabra de Dios aquí, mire, se lo voy a leer. Dice en Romanos 12:2, y con esto termino, para que terminemos temprano. Puedan ir a descansar usted si quiere o a salir con su familia. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjese que aquí ya nos está diciendo que nos transformemos, ¿verdad? Dice transformémonos nosotros por medio de la renovación de nuestro entendimiento en Dios y con Dios. Entonces nosotros ya nos corresponde a nosotros hacer esa transformación. Pero este es el punto que quería llegar. Dice, para que comprobéis, ponga atención esto, porque esto es precioso. Aquí hay poder, hermanos. En toda la palabra de Dios hay poder, y esto le va a traer mucha bendición a usted, porque dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
transformémonos con esa renovación de nuestro entendimiento para que nosotros conozcamos, comprobemos cuál es la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios. ¿Y que hay mala voluntad de Dios? No le vamos a llamar así, pero hay voluntad de Dios que también es destructiva. Así como Dios tiene todo el poder para hacer todo lo bueno que Él quiere, también tiene el poder para destruir. ¿Está entendiendo? Él tiene el poder para destruir, pero Dios no quiere destrucción para nadie. Y especialmente Dios no quiere destrucción para sus hijos, sino que Dios quiere mostrarnos que, de acuerdo al pasaje bíblico, su buena voluntad. Su buena voluntad. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitudes. Y aquí habla de la buena voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos la buena voluntad de Dios? ¿Está entendiendo? Cuando oremos, Señor, que sea tu voluntad. Señor, que tu buena voluntad se haga en mi vida. Que tu buena voluntad se manifieste en mi vida, se manifieste en mi hogar. Que tu buena voluntad se manifieste sobre mi familia, Señor. Tu buena voluntad. Él quiere que conozcamos su buena voluntad. Voluntad agradable y perfecta. ¿Qué más quiere usted? Si eso es lo que recibe de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por medio de lo que Dios permitió, volvemos al caso de Job. Por medio de lo que Dios permitió, físicamente, humanamente hablando, se podría decir la buena voluntad de Dios. Físicamente, humanamente hablando, no, hermano. ¿Cómo va a creer usted? Se le murieron todos los hijos y las hijas que tenía, nietos y todo, en un solo instante. Así dice la palabra de Dios. Entonces fue algo bien severo. No estamos hablando de eso. Específicamente nos dice Pablo, escribiéndole a los romanos o a la iglesia en Roma, pues, para que podamos conocer, ver, entender, recibir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué? La perfecta voluntad de Dios. Ni siquiera la voluntad permisiva de Dios, sino que la perfecta voluntad de Dios. Muchos cristianos llegan a Estados Unidos bajo la voluntad permisiva de Dios, no necesariamente bajo la voluntad perfecta de Dios. Pero habiendo venido por lo menos en la voluntad permisiva de Dios, usted se agarra de la mano de Dios y Dios lo va a ayudar y Dios lo va a bendecir y lo va a sacar adelante. Pero quizás no fue la perfecta voluntad de Dios. Especialmente aquellos que se han preguntado tantas veces, mejor no me hubiera venido. ¿Alguna vez le habrá pasado eso por la mente a usted? Allá estaría bien, pues, comiendo pollo en cápsula, pero estaría bien, pues. Sea frijolitos cocidos, ¿verdad? Pero estaría bien. Especialmente cuando se van pasando cosas. Oiga, hermano, está aquí, está en las manos de Dios, está bajo el cuidado de Dios. Amén. Preocúpese o interésese por las cosas del Espíritu Santo y no de la carne. Busque y pídale al Señor cada día, Padre, muéstrame y hágase tu buena voluntad sobre mi vida, tu agradable voluntad y tu perfecta voluntad sobre mi vida, porque sé que sea lo que el mundo tenga, lo que el mundo haga, yo voy a caminar seguro, yo voy a caminar gozoso, yo voy a caminar tranquilo, porque tengo tu buena voluntad, tu agradable voluntad y tu perfecta voluntad. Alabado sea Dios. Póngase de pie, hermano. Gloria sea.